Mis queridos navideños, estoy grabando justo en este momento lo que se viene para Estación Escalofrío, la parte oscura de Estación Navidad, donde vemos no solamente el lado oscuro de la Navidad, sino también algunas películas que hablan de este momento, de la crueldad del invierno y las cosas macabras que nos pueden ocurrir en estas épocas. Entonces, espérenlo, Estación Escalofrío en Estación Navidad en el mes de octubre. Hola navideños, ya estamos en octubre y en esta ocasión les traigo la historia de los celtas y algunas de sus festividades y cómo nos introducen a la Navidad. Algunas de estas tienen mucho que ver con Halloween, entonces esperen eso, pero sí es la raíz o el preparativo para Navidad. Ya he hablado de esto en Spotify, pero quiero darles más contexto, sobre todo visualmente, porque siento que es importante ver algunas cosas porque hay términos como de plantas o así que no se puede pues pensar tal cual si no conoces una planta. Así que tráete tu bebida favorita y vámonos a este viaje. Los celtas eran grupos tribales viviendo en Europa central y occidental durante la época de bronce y la edad de hierro, o sea, entre los años 700 al 400 a.C. Fueron absorbidos por el Imperio Romano en el siglo I, pero en Irlanda y en la zona norte de las Islas Británicas siguieron prosperando. Los druidas eran los portadores de la sabiduría y el conocimiento de las tradiciones. No se sabe bien por qué, pero estos se oponían a poner por escrito todo lo referente a su religión. ¿Cómo es entonces que tenemos sus conocimientos al día de hoy? Resulta que hemos encontrado vestigios y la misma gente como que ha ido creciendo con esas tradiciones. Un poquito lo que pasa en México sobre algunas tradiciones que si bien nadie las escribe, o sea, nadie pone mi abuela, mi abuelo o los antiguos indígenas de México hicieron esto y esto y esto, o sea, no lo hacemos casa por casa, seguimos haciendo algunas cosas y entonces pues esto ha ido nutriendo el conocimiento acerca de esta cultura que son los celtas. Todavía hay gente que va más para esto, pero lo nuevo como que ha roto mucho lo que realmente eran los celtas, y esto lo vamos a ver aquí porque, por ejemplo, las celebridades que se le atribuyen a los celtas, que es de las que yo voy a hablar, se sabe que no eran tal cual de ellos, pero de algunos grupos. O sea, no podemos hablar de todos los celtas, porque como ya les dije, estuvieron como que en muchas partes de Europa, pero en su mayoría sí seguían ese tipo de tradiciones, aunque a lo mejor con otro no. Partiendo de ahí, vámonos con la primera festividad. Muchos le llaman Samaín por cómo se escribe, pero se dice Samhain, aunque muchos dicen que se llaman Samhain, no sé, se me hace extraño, pero es Samhain y este significa el fin del verano, tanto en celta como en irlandés, y justamente es una festividad que está a la mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. No se sabe mucho sobre esta práctica, o sea, lo que se hacía y todo esto, pero sí se han encontrado algunas cosas en literatura irlandesa. De ahí sabemos que se hacían grandes festividades, o sea, grandes reuniones, además de que se asistían a la apertura de lugares funerarios, porque esto se creía que eran un portal para el otro mundo. Además, se encendían hogueras y se hacían algunos sacrificios. No se sabe realmente si eran sacrificios para alguna deidad tal cual, o que solamente era una parte de la tradición de poder sacrificar el ganado para poder tener carne durante el invierno. Ahí está un poquito peleado entre los historiadores, pero pues bueno, cualquiera de las dos es muy creíble, ya que pues antes se pensaba que tú tenías que darle algo a Dios para que te regresara también bondades. Pues tiene mucha lógica de eso de sacrificar justamente en este día un animal para poder poner a secar la carne, prepararla para poderla guardar. Entonces cualquiera de las dos me parece bastante buena opción. Ustedes me dirán si tienen alguna otra información. Esto tiene mucho que ver con las tradiciones que ya tenemos en México con respecto a los muertos. Pero pues no nada más con nosotros, hay muchas otras culturas donde también se trata de agradar o de llegar bien al otro mundo con todas estas limpiezas funerarias, que si bien a veces nada más es como que tú llegues limpio y ataviado con todo lo que te puedas llevar a la otra vida, o bien
que después de cierto tiempo sacaban los huesos, los limpiaban y los regresaban, porque como que era quitarte lo material de aquí, o sea, volverlo a regresar a la tierra, te quitaban todo eso y entonces mandaban lo más puro de ti, que pues ya eran huesos y ese tipo de cosas, o sea, como que te iban quitando carga. Hay muchas interpretaciones en muchas culturas, ahí nos damos cuenta que pues en realidad todos estamos conectados. Otra cosa que tiene que ver mucho con los sacrificios que podemos darnos cuenta al día de hoy es el tema del cambio de guardarropa. Los sacrificios no nada más eran tipo pollos o cosas chiquitas, eran algunas de las que podían quitar la piel y de ahí mismo poderse abrigar en el invierno. Entonces esto casa mucho con lo que ahora hacemos, que es quitar toda la ropa de verano, toda la ropa delgada, holgada, para darle paso a lo calientito, porque viene otra época. Estamos hablando del otoño y de la Navidad, hemisferio norte. Acuérdense, porque yo estoy situada en México, entonces si tú estás en otra localidad debajo del Ecuador, es muy posible que todo esto esté al contrario. Además, también se hacían grandes ofrendas de cosechas, o sea, de comida, de frutas, semillas, que yo ahora veo casi no se hace. Pero al menos en la época de mi abuela, un poquito antes también, estas cosas de dar, de intercambiar cosechas, se practicaba mucho. De hecho, en algunos lugares de las sierras de nuestro país se sigue haciendo, y no nada más es como de, yo te ofrendo esto, sino que le estás dando a alguien lo que pueda hacer para conserva. De aquí viene que, por ejemplo, veamos mucho en esta época invernal, o sea, ya pasando el otoño hacia el invierno, que haya gente que todavía tenga camote en dulce, calabaza en dulce, tejocotes, todas estas cosas que puedes guardar para poder tener en el invierno. Esto obviamente viene de cuando no podíamos tener tan a la mano este tipo de cosas. Ahora ya vas a un supermercado y pues obviamente encuentras de todo, incluso calabazas en diciembre siguen habiendo, pero pues sí, la práctica de antes era ir con el año, y el año iba muy rápido porque ya en otoño ya empezaba a hacer mucho frío, no mucho frío, pero sí mucho aire, y para cuando ya empezaba noviembre, ya empezaban como que las primeras nevadas y todo esto. Si bien los del sur de México no lo viven tanto porque todavía hace calor en estas épocas, sí se nota mucho en las lluvias, o sea, sí, aunque es el final de la temporada de huracanes, sigue habiendo cosas bastante fuertes en cuestión de lluvia. Pero bueno, ya que pasamos todo esto del otoño, de los preparativos, de sacar los suéteres, de cambiar la ropa de cama, ¿qué pasa después? Aquí es donde más hay pleito con el término, que no es celta. Resulta que el término celta realmente es Cuideal o Cuidgeel. No sé bien cómo pronunciar esto. Sería el término celta, pero evidentemente las tradiciones celtas se han ido modificando, como ya les dije, dependiendo de la región donde haya florecido y del tiempo en el que hayan estado. Porque tiene mucho que ver las intervenciones, otras culturas que se hayan mezclado y cómo fue desarrollándose para llegar a algún punto. O sea, muchos se han hablado de cómo México hubiera sido si nos hubieran conquistado los franceses o los portugueses, etcétera. Todo el pasado que ellos traían, pues nos lo heredaron, y así empezamos a hacer nosotros nuestra propia historia. Lo mismo los celtas. Los celtas, al no tener un solo punto de reunión, pues tuvieron diferentes mezclas que al final del día, pues obviamente terminaron haciendo su propia cultura. Te puedes encontrar celtas de repente de alguna parte que no festejaban tal cual las cosas que yo te estoy diciendo. Lo que se sabe acerca de esta festividad de Yule es que era el momento de mayor oscuridad del año. Podemos ver todos los que vivimos en el hemisferio norte, justamente el solsticio de invierno es eso, la noche más larga del año. Después de esto, o sea, después de que llega el punto de las noches más largas, ya empiezan a ser los días un poquito más largos, y así es como llegamos después a la primavera. Pero esta celebración es justamente una festividad para convocar el regreso del año. En la mitología celta hay una historia que me agrada bastante, que es sobre dos reyes. Algunos dicen que son hermanos, otros solamente dicen que son dos reyes, que es el rey Acebo y el rey Roble. Estos dos obviamente son parte de una misma moneda, que es el mundo, pero rey Roble
reina el mundo durante la época donde más hay luz. Es todo lo que nos da la primavera, el verano, todo esto de la luminosidad y la vida nos lo da Rey Roble, mientras que en la parte más oscura del año, esto de las ventiscas, los hielos, toda esta crudeza del invierno, nos la da Rey Acebo. Se representan como un hombre joven y un hombre viejo. Si se dan cuenta, a Rey Acebo lo ponen mucho como si fuera Santa Claus o como si fuera, a ver, díganme ustedes si no les da esa idea, el espíritu o el fantasma de la Navidad presente de Charles Dickens. A mí me da mucho esa onda. Un dato curioso que muchos no han de saber es por qué en varias representaciones de tarjetas navideñas, simbología, incluso adornos navideños, hay tanto un pájaro pecho rojo, un petirrojo. Este pájaro es la representación del Rey Acebo. Entonces, pues es una manera de hacerlo presente en nuestras decoraciones, de que aquí está el Rey Acebo con ese pajarito, mientras que el Rey Roble es representado con una especie de pájaro llamado reyesuelo. Aquí les voy a dejar imágenes obviamente de ambos. Muchas veces tomamos los adornos navideños nada más así y no sabemos de dónde vienen. Y bueno, cuando los celtas toman estas tradiciones donde estamos recibiendo a Rey Roble y Rey Acebo, recogían un leño de roble después del solsticio de verano y lo guardaban hasta el solsticio de invierno, donde era decorado con algunas cosas como piñas, acebo, hiedra, muérdago y otras plantas que, si se dan cuenta, son puras plantas perenne, que este tipo de plantas son las que no les pasa nada a pesar de las estaciones, que esto tiene que ver con que en México tenemos bastantes plantas, bastantes árboles que no pierden sus hojas ni con el otoño ni con el invierno. Bueno, a menos de que les caiga una granizada o que ya haya muerto su hoja, no las pierden, son siempre verdes. Estas se utilizan mucho en época navideña para evocar que pues todo florezca, que este crudo invierno termine. Además de que se dibujaban algunos soles, figuras masculinas, y también se le ponían agujas de algunos árboles como el pino y el abeto, que obviamente en esta época sí tienen follaje, y esto era una representación de vas a volver a lo verde y así te queremos tener. Además de que también se le ponían antorchas, que bueno, se cambiaron a pequeñas velas ahora, pero eran como una manera de iluminarlo, de evocar al sol. Y también entre las decoraciones había manzanas y piñas, entonces era esto como de esto es la muerte, pero nuestro mundo, nuestras cosechas van a resurgir, que era esto de la manzana, la fertilidad, no de vamos a tener muchos hijos, sino la fertilidad de la tierra para tener muchas cosechas. Esta festividad duraba hasta el amanecer para esperar el renacimiento del sol, o sea, se esperaba el triunfo del sol sobre la oscuridad, y durante todas estas horas se consumían pues bastantes productos, obviamente, desde panecillos, vinos, alguna sidra caliente, y se reflexionaba acerca de lo que había pasado en todo el año. Además de que era el momento donde se hacían los propósitos de esta vez voy a cosechar más, esta vez voy a hacer, no sé, cuando tejían, bordaban, o sea, era si se dan cuenta, la época de los propósitos, lo mismo que hacemos ahora. Aquí también había un momento donde todo se quedaba oscura, era cuando todos reflexionaban acerca de la oscuridad, no solamente de la noche del mundo, sino de ellos mismos, y después de estos momentos de reflexión se iban prendiendo una a una todas las velas que tenían encendidas, porque se hacía como un círculo que representaba el mundo y el campo, la vida, este ciclo sin fin, la vida y la muerte. Este tipo de festividades con el roble cambia de lugar en lugar, porque hay lugares, son descendientes de los celtas, donde este leño sí se adornaba y todo, pero no se veneraba tal cual, o sea, no se guardaba ahí como el pino de Navidad, por ejemplo, que es una de las ramificaciones acerca de esta festividad. También hay otros lugares donde se quemaba y se esperaba a que se quemara completamente, porque las cenizas también ayudan a fertilizar. Entonces lo que hacían era como que lo hacían carbón, para que me entiendan, y ese carbón, obviamente, al triturarlo y echarlo sobre tu campo, también lo puede fertilizar. Entonces había gente que guardaba un poquito de ese carbón para sí mismos, para su vida, como un símbolo de que me vaya bien en la vida. Y hay otro tipo de festividades, por ejemplo la de Cataluña, donde tienen al tío Nadal, donde lo disfrazan como si fuera una persona, y me parece como que lo van alimentando y lo van adornando y ataviando de cosas, y llega el día donde le pegan
o sea, entre todos como que lo destruyen, no tal cual el tronco, sino como que todo lo que le pusieron para que cague dulces. Y pues no sé, esto es otra ramificación y hay bastantes curiosas. Alguna vez les haré un episodio sobre las tradiciones más curiosas que tiene la Navidad y seguramente va a estar Cataluña ahí porque tiene algunas bastante extrañas. Esa fue la historia de los celtas. Espero les haya gustado y con esto recordemos el origen del que venimos todos. Y no me refiero al de los celtas, no me refiero únicamente a esta, o sea, que nosotros vengamos de ahí, sino a lo que hacían nuestros antepasados y lo más humano o lo más vulnerable de nuestra vida, porque ahorita, bueno, tenemos luz eléctrica, tenemos muchas comodidades y no se ha dejado el tiempo de reflexión que deberíamos de tener en estas épocas. Mucho se ha dejado atrás por las comodidades. En otoño, la mayoría está más preocupada por comprar decoraciones de Halloween, que obviamente yo tengo, no estoy siendo hipócrita, pero el punto de cambiar, de renovar, de dejar todo lo que ya está seco, podrido, húmedo, que ya no te sirve, que tiene agujeros, que esa ropa que ya no vas a usar, todo eso se debe de desechar. Todas las conservas de comida y de lo que tú quieras, porque incluso personas debes de deshacerte de ella, cosa que no se hace, ya no se hace. Antes lo teníamos como que más presente, esto de tener que cambiar el guardarropa, pero también el momento de protegerse del invierno. En el episodio que tengo en Spotify les hablo de esto, de cómo tenían que pues poner todo a resguardo, el ganado, después de haber juntado todas las semillas, pues cuidar que no estuvieran húmedas, cuidar las plagas, cuidar que no hubiera orificios en tu hogar, porque si no, pues una ventisca te iba a enfriar todo y pues no iba a haber leña que pudiera calentar tu casa. Finalmente, cuando llega el invierno, pues era momento donde no se hacía mucho porque pues ya habías trabajado, ya habías hecho todo lo necesario. Desde que la sociedad se hizo sedentaria, pues obviamente nos tuvimos que hacer ganaderos, agricultores, etcétera. Y estos momentos, pues no podías ir a trabajar la tierra, no podías ni siquiera sacar al ganado a pastar porque no había que pastar. Pues lo único que podías hacer era ir, echarle una paca de pastura y ya, pero sí no lo podías sacar porque también se te podía enfermar si lo sacabas a la intemperie y esta estaba ya sea o nevada o a menos helada. Entonces son cosas que hemos dejado de hacer, pero que podamos mantener el momento de reflexión creo que es bastante importante, así que trata de hacerlo este año. No nada más vayas a comprar decoraciones de Halloween, calabacitas y todo esto. Es bonito, yo no digo que no, pero también reflexiona cuántas cosas tienes en tu closet, cuántas cosas compraste el año pasado, qué puedes sacar, qué puedes vender, qué puedes donar, y entonces tendrás, creo yo, un mejor lugar, más limpio, más acogedor y con espacio para la abundancia que finalmente es lo que nos otorga en el mundo el otoño y el invierno, porque se lleva todo, o sea, todo lo que la tierra ya nos dio y todo lo que ya disfrutamos barre con él, y luego en primavera, en verano, nos vuelve a llenar de flores, de animales, de tantas cosas bonitas. Entonces vamos a disfrutar esta época, pero con su momento de reflexión. Pero no se me tranquilicen tanto, porque también ya les he hablado de esta cosa mística que hay en estas épocas, que es cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural, entre dimensiones, si lo quieren ver así, se adelgaza. Hay muchas historias sobre esto. Yo he estado investigando bastante. No hay una explicación científica que me pueda satisfacer, pero sí siento que si hay tantas historias es porque algo debe de haber. No lo hemos descubierto, pero algo debe de haber. Antes pensábamos que era magia, ahora sabemos que es química, cocina, física. Entonces en algún momento vamos a saber qué está ocurriendo en estas épocas, pero mientras tanto ya saben que en esta época se adelgaza ese velo, podemos ver cosas y nos pasan cosas medio extrañas. Entonces hoy no apaguen la luz y nos vemos en el próximo episodio.